La Comunidad Autónoma de Extremadura también es Estado. Que nadie lo olvide, porque los extremeños siempre lo hemos tenido muy presente y sabemos que aquí no somos ni nacionalistas ni somos independentistas. Aquí somos un pueblo con una identidad única, que se siente plenamente español y que es leal a España y a sus instituciones. Y entendemos perfectamente, y era previsible, la lógica del establecimiento de un impuesto de depósitos estatal y no exclusivo de Extremadura. Defendemos, lo decimos aquí, la unidad de mercado, defendemos la unión fiscal en España y en la Unión Europea, y yo sé de buena fe que el PSOE auténtico también así lo piensa, a pesar de sus dirigentes aquí en Extremadura. Nosotros no creemos en las taifas, en 17 reinos de taifas, con 17 impuestos distintos, pero tampoco creemos en un impuesto de tipo cero. Como región somos Estado y como Estado creemos que la banca, que ha jugado al casino en ocasiones, debe contribuir activamente en la salida de la crisis. Y este presidente que les habla ya ha manifestado con detalle en más de una ocasión cuál es su posición respecto al papel que deben jugar los bancos en esta larga y penosa crisis. Los bancos deben devolver a la sociedad los beneficios que de ella obtienen. Como es sabido, el Gobierno de Extremadura, que presido, tomó la decisión en su momento de incrementar el impuesto autonómico sobre depósitos bancarios en un 29%. Por tanto, el Gobierno de Extremadura y su presidente están a favor de que los bancos paguen un impuesto que revierta en la ciudadanía o bien que lleven a cabo, en una magnitud similar, una obra social que beneficie a la sociedad civil en la que están radicados. O una cosa o la otra. Y no estamos a favor, por tanto, del tipo cero, y nos gustaría que el Gobierno de España reflexionara sobre ello y cambiara de parecer. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál debería ser, hago la pregunta, el papel fundamental de los bancos en esta crisis? Lo hemos dicho miles de veces, y son miles de voces los que lo dicen también. Dar liquidez a las empresas, sobre todo a las pymes y a los autónomos, y, en segundo lugar, a los particulares que más lo necesitan. ¿Y qué aconsejaría este humilde presidente al Gobierno de España? Que trabaje junto a la banca para transferir liquidez al tejido empresarial y al tejido productivo, que cuantifique esa transferencia de liquidez, que la valore y que, si no se ajusta a lo que España necesita, utilice el nuevo impuesto y comience a aplicarle un tipo por encima del cero. Y a partir de ahí que lo vaya incrementando o disminuyendo en la medida en que las entidades financieras responden a la sociedad española en su conjunto. Por lo tanto, que los bancos ayuden a levantar este país. Yo creo que nadie plantea ninguna objeción al respecto y que, por lo tanto, el impuesto se suba progresivamente si no se produce esa devolución de obligaciones.